Hola, esta es la segunda parte del tutorial de la Death Note. En esta ocasión vamos a continuar con la libreta diabólica XD. Bueno, para empezar agregamos un cubo con Shift más A. Vamos a escalar la libreta de tal manera que tenga las dimensiones estándar de una libreta del mundo real. Para ello me basaré en una que venden en Amazon. Abrimos el panel lateral con N, e introducimos los valores. 1.524 en X, 2.286 en Y, y 0.05 en Z, y aplicamos la escala con Control más A. Vamos a la pestaña de Shading. Con Shift más A, buscamos el nodo Image Texture, y lo conectamos con el color del Principal BSDF. Le ponemos la imagen del patrón de rayas para la libreta, el cual podrás descargar siguiendo el link en la descripción del video. Agregamos el nodo Mapping, y Texture Coordinate. Conectamos el vector del Mapping, al vector del Image Texture, y Generated, del Texture Coordinate, al vector del Mapping. Bien, ahora ya está acomodado el patrón a rayas, solo falta hacer el efecto de las hojas de la libreta. Para ello duplicamos los nodos Texture Coordinate, Mapping y Principal BSDF. Agregamos un Wave Texture y un Color Ramp. Conectamos el color del Color Ramp al color del Principal BSDF. Conectamos el color del Wave Texture al FAD del Color Ramp. Y conectamos el vector del Mapping al vector del Wave Texture. Agregamos un Mix Shader y conectamos los dos Principal BSDF a las entradas del Mix Shader. Cambiamos la dirección de las rayas al eje Z. Cambiamos el valor del Color Ramp a Constant. El valor de la escala del Wave Texture lo dejé en 22, y las posiciones del Color Ramp las dejé en 0.356 para el negro y 0.68 para el blanco. Ya para darle un poco de relieve agregaremos un bump, y conectamos el normal del bump, al normal del Principal BSDF y el color del Color Ramp, al height del bump. Aumentamos la distancia del bump, a un valor alto como 53.9 o qué sé yo XD. Bien, ya tenemos la parte de las hojas. Ahora vamos a hacer la cobertura de la libreta. Con Shift D, duplicamos el modelo de las hojas. Removemos el shader que ya trae con la X. Escondemos el modelo original para que no estorbe. Al duplicado le eliminamos 3 caras de los bordes. No olvides renombrar tus objetos. Al shader le cambiamos el base color a negro. Agregamos un bump con Shift más A, y conectamos el normal del bump al normal del Principal BSDF. Agregamos un Color Ramp y conectamos el color del Color Ramp al height del bump. Agregamos un Noise Texture y conectamos el FAD de este al FAD del Color Ramp. Los valores que le dejé al Noise Texture son: Scale, 100, Detail, 15, Roughness, 1, Lacunarity, 2, Distorsión, 0. Agregamos un Image Texture y un Mix Shader. Conectamos la salida del Mix Shader al Surface del Output, y la salida del Principal BSDF a una entrada del Mix Shader. Conectamos el color del Image Texture a la otra entrada del Mix Shader. Agregamos la imagen de la fuente de la Death Note que descargaste de los recursos. En modo edición por caras seleccionamos todo con A. Presionamos U, y seleccionamos Unwrap. Vamos a la pestaña de UV Editing. Cambiamos la imagen de referencia por la de la fuente. Seleccionamos la cara del frente de la cobertura. En la sección de UV Editing rotamos y escalamos para que la fuente se ajuste a la libreta. Cambiamos el valor del Image Texture de Repeat a Clip. Si te sale la fuente reflejada en diferentes partes de la libreta, lo único que hay que hacer es seleccionar todas las caras excepto la frontal. En el panel de edición de UVs movemos con G las caras fuera de la imagen de referencia. Ya solo queda darle algo de relieve a la fuente de la libreta. Agregamos un Mix Shader y conectamos la salida de este a la entrada del Mix Shader que ya estaba. Conectamos la salida del Image Texture a la entrada del Mix Shader nuevo. Agregamos un Principal BSDF y conectamos el output de este a la entrada del Mix Shader nuevo. Agregamos un Image Texture y le agregamos el normal map de la fuente. Cambiamos el valor del Image Texture a Clip. Agregamos un bump, y conectamos el color del Image Texture con el height del bump, y la salida del bump, con el normal del BSDF, y le cambiamos el color a negro. Seleccionamos la casilla de Invert, del bump, para que el relieve quede hacia adentro. Ya solo falta agregar un modificador de Solidify y le damos un grosor de menos 0.016. Y bueno, listo, ya está la Death Note terminada.
Recuerda nombrar tus objetos y agregarles un empty arrows para manejarlos más fácil. Esconde el modelo de la libreta para poder empezar el de la pluma. Bueno, ahora vamos con la pluma que usaba Light para hacer sus fechorías XD. Lo primero que hay que hacer es agregar una imagen de referencia de la pluma con Shift más A. La imagen la puedes encontrar en los recursos que descargaste del video. Teniendo la imagen seleccionada, nos aparece la pestaña Data en el menú del lado derecho. Seleccionamos la casilla de Opacity y le bajamos la intensidad para ver a través de la imagen. Acomodamos la referencia de tal manera que quede centrada. Ampliamos el menú del lado derecho, y desplegamos la pestaña de Restriction Toggles. Seleccionamos la flecha de selección para que aparezca al lado de los elementos y deseleccionamos la capacidad de seleccionar la referencia. Con Shift más A, agregamos un cilindro con 16 vértices. Con Z seleccionamos Wireframe. Y en modo objeto rotamos el cilindro 90 grados en el eje Y. Escalamos con S, para que se ajuste a la referencia. En modo edición escalamos en el eje X, hasta cubrir el cuerpo del lapicero. Con Control R agregamos un corte y lo movemos hasta que llegue al límite de los detalles que tiene el lapicero cerca de la punta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, XD, son 12 cortes que hay que agregar con Control más R. Listo, lo dejaremos así por el momento. Ahora vamos con la parte del botón del lapicero. Seleccionamos la cara de la parte del fondo y extruimos con E, en el eje X, hasta llegar al inicio del botón. Y repetimos la extrusión hasta cubrir todo el botón. En modo edición por caras, presionamos con Alt y clic izquierdo en una de las aristas de este LUT para seleccionar todo. Con Alt T, extruimos las caras en dirección de las normales y encogemos esa parte. Con Control R agregamos 4 cortes a esta parte del botón. Ahora, con esos cortes hechos, con Shift y Alt presionados seleccionamos con clic izquierdo los cortes que habíamos hecho antes. Ya que tengamos todo seleccionado, con Control V, hacemos un bevel. Y con Alt T, extruimos hacia adentro para encoger la selección. De esta forma todo tendrá el mismo tamaño. Para hacer la punta seleccionamos la cara de la parte delantera del cilindro y extruimos con E, y escalamos con S, para generar los desniveles de la punta. Para hacer la punta de grafito, en modo edición por caras, insertamos una cara con I, y extruimos con E. Si necesitas ajustar el tamaño puedes hacerlo presionando S y luego Shift X, para escalar en todos los ejes menos en X. Ya solo falta modelar el clip del lapicero. Para ello agregaremos un corte con Control más R. Cambiamos a edición por caras y con Alt y clic izquierdo seleccionamos todo el loop. Con Shift D, duplicamos la selección y con clic derecho separamos la selección. Agregamos un modificador de Solidify y aumentamos el grosor a menos 0.1 y lo aplicamos. Seleccionamos las caras de arriba y las escalamos en Z y le ponemos el valor de 0 para aplanarlo. Así también lo hacemos con las caras de debajo. Escogemos la herramienta Spin y seleccionamos las caras de donde saldrá la curva del clip. Si no ves el gizmo del Spin, es porque hay que traer el 3D Cursor con Shift más S, Cursor to Selective. Le damos un giro a contrarreloj y en el menú contextual aumentamos el ángulo a 180 grados. También podemos ajustar el número de caras que componen la curva. Y vamos ajustando con las flechas del gizmo para que encaje en la referencia. Extruimos las caras en el eje X. Volvemos a extruir y ajustamos la altura en el eje Z. Si te pasas puedes retroceder sobre las mismas líneas presionando G 2 veces. Volvemos a la herramienta Spin y le damos un giro a contrarreloj. Le damos un valor de 145 grados en el menú contextual. Ajuste el número de caras de la curva. Seleccionamos las caras del final y le damos otro giro a contrarreloj. Ya solo falta eliminar las caras del fondo. Y listo, ya tenemos el modelo terminado. Le damos un Shade Smooth. Vamos a la pestaña de Data y activamos la casilla de Auto Smooth que se encuentra en Normals. Escondemos la referencia. Vamos a darle las texturas. Agregamos un material nuevo y lo renombramos. Le cambiamos el color a gris. Agregamos un nuevo slot en la pestaña de materiales y creamos un nuevo material para las partes metálicas. Lo único que hay que hacer es subir a tope el Metallic. En modo edición por caras, seleccionamos las caras que tendrán el material metálico y se lo asignamos. Y bajamos el roughness hasta donde lo veamos conveniente.
En mi caso lo dejé en 0. Agregamos cortes para facilitar la asignación de los materiales. Ya solo asignamos el material metálico al clip y un nuevo material para la punta de grafito. Como puedes ver en la imagen de referencia, la pluma tiene texto y logos en el diseño. Así que te mostraré cómo agregar el logo que quieras a la pluma. Agregamos un Mix Shader y conectamos la salida del Principled BSDF a la entrada del Mix Shader y la salida de este a la salida del output. Duplicamos el Principled BSDF y lo conectamos a la otra entrada del Mix Shader. Agregamos un Image Texture y conectamos el color al base color del Principled BSDF. Agregamos la imagen que queramos para el logo. En mi caso no se muestra la imagen por ningún lado, para ello vamos a agregar un mapping y un texture coordinate. La imagen aparece pero no como debería, así que hay que mover las coordenadas del mapping. En este caso hay que mover la rotación en el eje X y el eje Z a menos 90 grados. Cambiamos el valor del Image Texture de Repeat a Clip. La imagen desapareció pero solo es cuestión de mover el valor de la posición en el eje Y a 1. Ya solo queda ajustar las dimensiones en la escala y el valor de la posición en el eje X. No olvides renombrar tus objetos. Y para que puedas mover el lapicero a gusto puedes emparentarlo a un empty object. Y bueno, eso ha sido todo por este video. No olvides darle like y suscribirte. Sígueme en mis redes para más placer. Recuerda que ahora están disponibles los modelos del tutorial en Sketchfab. Es gratis. Gracias por ver. Fin del comunicado.